Hola a todos, hoy os voy a mostrar el monitor Xeneon 32 QHD 165 de Corsair. Bien, recientemente Corsair ha lanzado un monitor de 32 pulgadas con unas características impresionantes. No solamente es un monitor de 32 pulgadas bastante grande, sino que además es ideal para diseñadores y para jugadores porque ofrece una calidad de imagen muy buena y además una buena velocidad. Por desgracia no podéis apreciar la calidad de imagen de este monitor ni en este vídeo ni en ninguna foto porque lo estaréis viendo a través de vuestro propio monitor y eso a su vez ha sido visto por una cámara que tampoco ve como nosotros. Lo que sí puedo hacer es explicaros las características de este monitor y en qué os pueden ayudar a mejorar vuestra experiencia tanto en creación de contenidos como en los juegos. Así que lo primero que vamos a hacer es enumerar todas las características, hacemos un repaso rápido y luego me detendré en explicaros las más importantes y qué es lo que significa cada una de ellas. Bien, clasificamos las características de los monitores en tres apartados. El panel, que es lo que nosotros vemos propiamente dicho, lo que es la pantalla, la electrónica de control que gestiona las entradas, regulaciones, iluminación, etc. y la parte mecánica que es la peana y todo lo que incluye pues la parte física, ¿no? Cómo se regula, altura, posiciones, etc. Bien, vamos a empezar por el panel. Se trata de un panel de 32 pulgadas Fast IPS con un tiempo de respuesta de menos de 3 milisegundos en GTG y 1 milisegundo en MPRT. Lleva un sistema de retroiluminación LED con tecnología Quantum Dot, que da unos colores mucho más intensos, y además la superficie es non-glare, es decir, que no brilla y reduce los reflejos. La proporción es de 16:9 y tiene una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Esto le da una densidad de 91,8 píxeles por pulgada. Este panel tiene un ángulo de visión de 178 grados, es decir que podemos girarlo. Mira, ahora está de frente y si lo pongo así, casi de lado, es decir que tiene un ángulo de visualización muy grande manteniendo los colores. Tiene una gama de color de 16,7 millones de colores a 8 bits y es capaz de reproducir el 100% de la gama de colores del estándar Super RGB, el 100% del Adobe RGB, que ya es más difícil, y además el 98% de la gama DCI-P3. Tiene un brillo de 400 a 440 nits con un contraste de 1000 a 1 y está certificado como BESA Display HDR 400. En cuanto a la electrónica, ofrece una tasa de refresco de hasta 165 Hz y además incorpora la tecnología de sincronización AMD FreeSync Premium y Nvidia G-Sync compatibles. Y aquí detrás lleva entradas para prácticamente todo lo que tengamos. Lleva dos puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 y lleva dos puertos USB tipo C. Uno que es compatible con DisplayPort 1.4 y upstream de hasta 5 GB por segundo y el otro que también es para upstream de hasta 5 GB por segundo y además nos sirve para alimentar, nos sirve de entrada para un hub USB 3.0 que hay aquí detrás que nos permitiría conectar nuestros dispositivos ahí y además sirve para comunicarse con el PC y así poder gestionarlo vía iCUE porque es compatible con el software iCUE. Además lleva un jack de 3,5 milímetros para el sonido y también lleva aquí una toma de alimentación porque la fuente de alimentación es externa, lleva un transformador externo y el monitor consume un total de 68 vatios. Bien, y ahora vamos a pasar a las propiedades mecánicas, lo que sería la peana y las cosas físicas del monitor, ¿no? Como veis, el marco del monitor, tanto por los lados como por arriba, es muy fino, lo que mejora la configuración en multimonitor y además viene con una elegante peana de aluminio que pesa bastante, le da mucha solidez y esta peana nos ofrece un giro de -5 a +20 grados y luego tenemos un giro lateral de hasta 30 grados y además permite una regulación de altura de 110 milímetros. Esta sería la parte más baja, pues 110 milímetros desde la parte más baja a la parte más alta. Esta peana lleva aquí en la parte de arriba un tornillito que si lo quitamos nos deja ver una rosca de 1/4 de gas que nos sirve para poder poner accesorios fotográficos o como por ejemplo puede ser un trípode y con el adaptador FlexArm podemos poner los brazos articulados del gato por ejemplo para poner luces o la webcam, etc. También incluye guías para la gestión del cableado que lleva dos ya por defecto pero además viene con otras dos más grandes, más anchas por si utilizamos muchos cables o lo que sea que podamos tenerlos todos bien controlados.
Por supuesto se puede poner en brazos y soportes con el estándar VESA de 100 milímetros, que tiene aquí los tornillos, y viene con un kit de cables que además de la fuente de alimentación incluye un DisplayPort, un HDMI y un cable USB tipo C para conectarlo al PC y poder gestionarlo mediante el software iCUE de Corsair. Finalmente, las medidas son de 732 milímetros de ancho, un pedazo de monitor, el máximo de 607 milímetros de altura, y un fondo. Necesitamos una profundidad total, que bueno, que no es la pantalla la que mide la profundidad, ya veis que la pantalla es finita, sino la peana, de 316 milímetros. Y si le doy la vuelta con cuidado, así, vamos a ver si soy capaz de darle la vuelta sin joderlo. Bien, aquí podéis ver las entradas que os decía antes, los dos puertos HDMI, el DisplayPort, los dos puertos USB tipo C y los puertos USB del hub. Bien, vamos a conectarlo de nuevo, así. Y ahora os voy a explicar rápidamente las propiedades más importantes, ¿vale? Para que sepáis de qué es lo que estamos hablando. En primer lugar, el panel IPS. Los paneles, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo explico así muy rápido, que hay principalmente dos clases, los TN y los IPS. Los TN tradicionalmente eran más rápidos y los IPS normalmente daban mucha más calidad de imagen, pero eran más lentos. Este es Fast IPS, es decir, tiene la calidad de imagen de los IPS, pero es tan rápido como un TN. Como ya os dije antes, tiene un tiempo de respuesta de 3 milisegundos en GTG, es decir, de gris a gris. Ese es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color de un estado a otro, y luego tiene 1 milisegundo en MPRT. Así que con esos tiempos de respuesta podemos reducir muchísimo el motion blur, que es el efecto este difuminado que ocurre cuando hay un movimiento rápido. Lógicamente necesitamos que los FPS del que nos entrega la tarjeta gráfica sean lo suficientemente rápidos. Pero bueno, ya por lo menos no vamos a tener una latencia del propio píxel, del propio tiempo que tarda el píxel en cambiar de un estado a otro. Por otra parte, la tecnología de retroiluminación Quantum Dot es como una especie de filtro que colorea la luz que llega al panel. Entonces, al colorear esa luz podemos conseguir unos colores mucho más nítidos, mucho más intensos, y eso combinado con las características del propio panel es lo que le permite cubrir todo el espectro de color del estándar Super RGB y del estándar Adobe RGB. Y esto combinado con el brillo que os contaba antes, 400 nits a 440 nits, con la certificación VESA HDR 400, es lo que nos permite tener un rango dinámico bastante amplio. Es decir, son imágenes que, hombre, no se ve como un monitor de 10 bits de color, pero es muy superior a un monitor RGB estándar de 8 bits. En cuanto a la resolución, al tener 2560 x 1440 en un monitor de 32 pulgadas, tenemos una densidad de píxeles de 91,8 puntos por pulgada. Esto más o menos es la misma densidad de píxeles que tenemos en un monitor de 24 pulgadas de Full HD, es decir, de 1920 x 1080. Con lo cual mantendríamos la misma nitidez, pero en un tamaño mucho más grande, y esto nos da más espacio en el escritorio para poder hacer más cosas, etc. Esta resolución también es ideal para el tema de gaming, porque hay que ser realistas. Incluso teniendo la mejor gráfica, es difícil mantener un flujo de fotogramas alto a 4K, mientras que a esta resolución, que son 2,5K, nada despreciable, 2560 x 1440, sí que se puede obtener un buen rendimiento, porque son bastantes millones de píxeles menos que hay que dibujar en la pantalla, y así la gráfica irá mucho mejor y nos dará una experiencia de juego realmente mejor que quizás con un 4K que luego va a tirones, los juegos te pegan bajones, etc. Además, ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, es decir, esto equivale a 165 imágenes por segundo. Recuerda que aunque tengas una gráfica que te dé 200 FPS en un juego, si tu monitor es de 60 Hz, solo vas a ver 60 imágenes por segundo, el resto se las va a saltar, con lo cual también está ajustado, digamos, a las posibilidades reales, al mundo real que tenemos ahora y no al marketing de los 360 Hz que ninguna gráfica puede alcanzar, a no ser que juegues al Counter en 800x600, que para eso sí, pero para lo demás, nada. No obstante, si tu tarjeta gráfica no es capaz de mantener un flujo de fotogramas constante, que ninguna lo es, porque siempre dependiendo del juego
Hay escenas que son más difíciles de renderizar y otras que son más fáciles o más complejas menos, y entonces los fotogramas por segundo van bajando, suben, bajan, etcétera. Para resolver los problemas que puede provocar ese desajuste, que son el tearing, el famoso tearing, que es cuando la imagen se corta por la mitad porque un fotograma se empieza a dibujar cuando todavía el otro no se ha terminado, o el stuttering, que son los microcortes cuando pasan demasiado tiempo de un fotograma a otro, pues para evitar eso se utilizan dos tecnologías de sincronización en este monitor, la de AMD FreeSync Premium y la de Nvidia G-Sync compatible. Con ello más o menos sincroniza los FPS que nos da la tarjeta gráfica con los FPS o la frecuencia de muestreo que tiene el monitor, y entonces nos da unos movimientos mucho más fluidos y sin efectos negativos. Bien, y como os dije antes, este monitor es totalmente gestionable mediante el software iCUE de Corsair, así que os voy a enseñar un poco así por encima las funciones que tiene este software. Bien, como veis ya tengo aquí en el iCUE el monitor, el Xenon 32 QHD 165, y tiene dos pestañas de configuración: ajustes de imagen y configuración del dispositivo. Y en ajustes de imagen pues tiene por defecto pues el modo de imagen, que nos permite seleccionar estándar, película, texto, RGB, creativo, juego. Estos son unos perfiles que vienen preconfigurados, que además podemos ajustarlos en brillo, contraste, podemos hacer una superposición de los hercios a los que está trabajando en la pantalla, gestionar la nitidez, la temperatura del color, frío, cálido, normal, o personalizar la temperatura de color según nuestro ambiente, el ajuste de gamma, la saturación de color, la protección para la vista y luego el tiempo de respuesta, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos aquí una carta de ajuste, que esto nos sirve mucho para poder saber si estamos viendo todos los grises, los tonos de color, etcétera. Ponemos la imagen del monitor, pero la carta de ajuste creo que es mucho más útil. Y luego, aparte de eso, tenemos en la configuración del dispositivo, pues tenemos los valores para actualizar en firmware. Fijaos, tengo una actualización, no la voy a hacer ahora porque estoy en pleno vídeo, pero simplemente habría que darle aquí a actualizar ahora y ya está. El idioma de la información en la pantalla, de los menús que salen en la pantalla, pues se puede seleccionar el español si queremos, el nivel de transparencia de la información que sale a la pantalla, el tiempo, la relación de aspecto que normalmente es automático. Entrada de sonido automática, podemos seleccionarla. Ya sabéis que lleva detrás una conexión analógica de audio de jack de 3,5 milímetros para auriculares o para conectar unos altavoces, etcétera. Entonces, si nuestra salida HDMI o DisplayPort lleva audio, podemos seleccionarla, y si no, automáticamente pues cogerá el sonido de la salida que le tengamos puesta. Aquí tiene para activar la tecnología de FreeSync de AMD o desactivarla. Y aquí tenemos la iluminación del pequeño LED que hay delante en el monitor. Aquí podemos seleccionar la fuente, que sea manual o automático, es decir, que cuando encuentre señal en una de las entradas se cambia automáticamente, y bueno, la fuente de entrada principal, ¿no? Y podemos integrarlo con el Stream Deck del Elgato y el iCUE Nexus. Y además debemos destacar la política Zero Dead Pixel de Corsair. Y es que durante los 3 años que dura la garantía, si hay un píxel muerto en la pantalla que se queda encendido o apagado, nos cambian el monitor por uno nuevo. Bien, como conclusión, este monitor pues tiene un equilibrio perfecto entre el mundo gaming y el mundo del diseño. Para el gaming, mucha resolución y mucha velocidad, y para el mundo del diseño, un color muy bueno. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.